por último, vamos a mirar un poquitito el tema del diseño curricular. Para realizar la propuesta de aproximación a la planificación que yo les propongo la idea de que aparezca un alumno con la sordera, porque ustedes van a ser maestras de educación especial, todavía no sabemos bien de qué discapacidad, pero en principio van a trabajar con la discapacidad en situaciones de enseñanza. Y uno no puede pensar la situación de enseñanza en el aire. Entonces, si bien esto también, pues nosotros no sabemos cómo es, no vamos a imaginarnos en este caso, pero sí tener una idea de que este alumno, este Pablo, este Diego, al cual le podríamos enseñar, o Juanita, o Mariela, va a tener una discapacidad auditiva que podría estar con otros alumnos, con Juliana, con Florencia y demás, que no tengan discapacidad auditiva o que sí también tengan. ¿Qué es lo que nosotros vamos a pensar? Una propuesta de enseñanza enmarcada en diseño curricular. ¿Qué les propongo yo que busquen y miren y construyan? Busquemos algunos, que armemos algunos, a ver, yo les había planteado, que pensemos algunas características que según lo que aprendieron con la profesora tienen estos alumnos con discapacidad auditiva, un sordo. ¿Qué características en general podríamos decir? Ustedes de esas características van a elegir dos y las van a colocar. El trabajo yo les propongo que lo carguen en un formulario de Google, que para mí es mucho más fácil corregir y es más fácil ver lo que todos pusieron porque las respuestas me aparecen asociadas, pero si no pueden lo mandan por acá. Lo cuelgan en el Classroom como un texto. Por otro lado, vamos a elegir del diseño curricular un pequeño contenido, un aspecto del contenido. Entonces van a buscar en el diseño curricular que tiene los bloques. Vamos a trabajar con la unidad pedagógica, me parece que va a ser más fácil. Entonces yo veo los animales. Obviamente que si voy a ver una clase no voy a ver todo de los animales. Entonces, ¿qué cosa de los animales puedo seleccionar? ¿Sí? Para trabajar en una pequeña clase. Si vamos a hacer una selección de contenidos, que en el diseño curricular aparecen en un cuadro que se llaman conceptos, ¿sí? Están los conceptos y aparecen conceptos y modos de conocer. También en ese mismo cuadro hay otro eje que se denomina indicadores de avance. Entonces, lo que yo les propongo que tienen que elaborar es, en primer lugar, hablar de las características que podrían tener algún alumno nuestro que tenga sordera. En el punto A. Punto B. Buscamos en el diseño curricular un contenido. ¿Qué situaciones de enseñanza se podrían desarrollar? ¿Cómo podría yo enseñar ese contenido? Para eso me va a servir lo que me dice el diseño curricular, porque el diseño curricular tiene una parte que explica sobre situaciones de enseñanza. Ustedes van a ver que después de los cuadros aparecen situaciones de enseñanza, por ejemplo, para el primer ciclo, para el segundo ciclo. Y también, cuando en el diseño curricular aparece el contenido, al lado aparecen los modos de conocer. Esos modos de conocer tienen pistas claras sobre cómo yo podría enseñarlos. Entonces, de ahí ustedes van a elaborar, pueden tomar estos como modo de inspiración, que es lo que yo sugiero, y a partir de ellos pensar unas cosas nuevas o bien formularlos para que queden bien, ¿sí? Los van a arreglar para que queden bien. Tratemos de redactar un propósito. Fíjense que como ayuda, porque los propósitos los vamos a explicar en la clase del próximo miércoles, que son un poco complicados, pero en el diseño curricular ustedes tienen propósitos para el ciclo, ¿sí? Propósitos para la unidad pedagógica. Entonces, fíjense cómo podríamos redactarlo utilizando los que en el diseño aparecen como muestra. Es decir, ahí está el propósito para la clase, que nosotros vamos a pensar ahora qué propósito podríamos tener, uno solo. ¿Qué propósito podríamos tener para esta clase o para estas dos clases que nosotros estamos pensando, diseñando? Pero fíjense ahí que hay algunos que son mucho más generales, pero a partir de cómo están escritos uno podría utilizar de inspiración para escribir el que yo les estoy pidiendo. Ay, Dios mío. Después,
yo les pedí que busquen objetivos. También en el diseño los van a encontrar. Por ahí no dicen objetivos para la unidad pedagógica, pero también fíjense que en el diseño curricular, en el cuadro que habla de los contenidos para primer ciclo, los modos de conocer, van a hablar de los indicadores de avance. ¿Qué es un indicador de avance? Aquello que me permite saber cómo me doy cuenta que el alumno aprendió o no aprendió. ¿Por qué es un indicador de avance? Porque la verdad que los docentes no nos podemos meter en la cabeza de nuestros alumnos. Para poder saber lo que un alumno le pasa, observamos, miramos, si habla, si escribe, bueno, cosas que se puedan observar. Entonces, eso, en el modo que está redactado ahí, habría que ajustarlo un poquito para que se redacte como un objetivo. Pero estos indicadores de avance tienen mucho que ver. ¿Qué yo miro para saber si aprendió, por ejemplo, sobre las plantas? ¿Qué podría mirar para darme cuenta si el alumno aprendió? Entonces, de ahí ustedes podrían tener alguna inspiración para ver los objetivos. ¿Cómo valoraríamos los aprendizajes? Es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta que los alumnos aprendieron? Lo mismo, pueden servir esos de inspiración. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi propuesta de enseñanza sirve? Bueno, ahí yo les voy a pedir que lo piensen, que sean creativos y qué recursos van a utilizar para desarrollar esta propuesta de enseñanza. Bueno, esta va a ser una de las actividades, esta es la actividad que yo voy a, que es la que voy a valorar, pero voy a tener 2 puntos. Voy a poner una calificación, voy a tener una puntuación, la participación o no en la situación de lectura, que a mí me parece importante para ver lo que les va pasando con los textos. Es un insumo de trabajo para mí, para organizar las clases. Por eso me parece importante que no les dé vergüenza y que me manden los audios sobre la lectura. Y esto, bueno, lo suben como lo hacemos siempre. Bueno, espero que sea una linda clase. Nos estamos viendo el miércoles. Hasta luego.